Buen día, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Yo tuve algunos problemas de salud el fin de semana, por eso me demoré en subirles este video. Pero bueno, ya logré armar el Power y también armar la actividad que van a tener que realizar para la unidad 2. Bueno, de acuerdo al cronograma, nos tocaría para esta unidad 2 sobre peronismo y educación una tarea grupal. Esto significa que sí o sí debe presentarse de forma grupal y les puse ahí el límite, ¿no? Entre 4 y 6 personas. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. Ustedes organícense como prefieran. Y recuerden que el que presenta o la que presenta debe ser uno solo por grupo. Por favor, no dos presentaciones, porque si no después a mí se me arma un problema a la hora de pasar esas notas. Uno solo o una sola presenta por todo el grupo. Por lo tanto, debe estar bien aclarada en la presentación del práctico con una carátula de ser preferente el nombre de todos y todas las integrantes. ¿Sí? Bien, eso respecto a la tarea grupal. Después tienen un presi que les subí, que es el que vamos a utilizar para la clase de hoy, y el texto de Arate y Mariño, el capítulo 9, que corresponde a peronismo. Y por último, les subí un foro. Si ustedes necesitan para armar los grupos y organizarse, pueden utilizar libremente ese foro. Se los dejo exclusivamente para ustedes a ese foro. ¿Sí? Bueno, avancemos entonces con las clases que nos tocaba el sábado pasado. Bueno, nosotros hablamos de educación y peronismo y hablamos de la segunda gran expansión del sistema educativo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la primera gran expansión del sistema tiene que ver con su consolidación durante los gobiernos conservadores y en parte también durante los gobiernos radicales, ¿no? Esto es durante la etapa de auge de, del modelo agroexportador, ¿sí? Después de la crisis del 30, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se va a organizar en los países capitalistas sobre todo, y bueno, en los países capitalistas centrales, pero también en algunos países capitalistas periféricos como la Argentina, va a ser las estructuras de estados de bienestar, que son qué cosa? Son en principio una forma que encontró el capitalismo de detener el avance de los regímenes comunistas y de la organización de los estados comunistas a lo largo y ancho del mundo. ¿Sí? Recordemos que eh, el 45 está signado por el final de la Guerra Mundial, pero también por el surgimiento de dos superpotencias que se van a disputar distintas zonas de influencia en el mundo. ¿Sí? Por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Frente al avance del comunismo y la revolución en términos de derechos sociales que este avance implica, el capitalismo va a responder sin abandonar las ideas del mercado como regulador de la vida social, va a responder con estados más robustos, estados que se van a encargar de desarrollar adelante una serie de políticas sociales, justamente con el objetivo de amortiguar un poco las desigualdades generadas por el sistema, ¿no? Y evitar de esa manera el avance de estas ideologías más radicalizadas como son el socialismo o el comunismo, ¿sí? Entonces, en ese contexto epocal, en ese contexto histórico, es que va a surgir el peronismo como un movimiento policlasista. Policlasista, ¿por qué? Porque si bien, bueno, esto Perón lo repetía, ¿no? La columna vertebral del peronismo son los sectores trabajadores organizados, lo cierto es que también hay otros sectores que confluyen, por lo menos en esos primeros dos gobiernos de Perón, ¿no? Estos son sectores de las Fuerzas Armadas, eh, sectores de la pequeña y mediana burguesía, es decir, pequeños y medianos propietarios, sobre todo productores, ¿no? Ya sea agropecuarios como también industriales. Eh, y bueno, también algunos sectores del radicalismo que se van a ver motivados por la causa de Perón, sobre todo aquellos que habían quedado afuera durante la década infame, ¿no? Es decir, los sectores irigoyenistas, la agrupación Forge está aquí adentro, también algunos sectores nacionalistas, y por último, y no menos importante, eh, el grueso del apoyo de los sectores eclesiales, ¿no? De la Iglesia Católica, sobre todo los sectores nacionalistas dentro de la Iglesia Católica, que ven en Perón
representada algunas de las ideas de las encíclicas papales, ¿no? Y las ideas sociales que la Iglesia va a desarrollar a lo largo del siglo XX. Así que bueno, acá tenemos nuestro conjunto social. Bueno, ¿cuál va a ser en qué va a consistir la gran expansión del sistema durante el peronismo? Bueno, sobre todo en la construcción de escuelas y de infraestructura, en términos de escuelas y colegios, y también en la infraestructura de escuelas para la enseñanza de oficios y artes manuales para los trabajadores. Van a ver en el texto menciona hay una vinculación muy fuerte entre trabajo y escuela a partir de cómo entiende la educación el peronismo, ¿no? Algunos datos. Estos son tomados del libro de Mario Rapoport, pero también del libro de Arata y Mariño. Esta política de expansión de los establecimientos, de expansión de los planteles docentes, de expansión de la formación de nuevos docentes, va a permitir un 34% de aumento en la matrícula primaria. Recordemos que la primaria no tiene una expansión tan notable, sobre todo porque ya había sido una expansión bastante fuerte la de años anteriores, por ejemplo, con la 1420 y con la ley Leinen, ¿no? Que había posibilitado realmente una masividad en el sistema primario, una democratización del sistema primario. Por eso sí se va a sentir mucho más en la escuela secundaria y sobre todo en las escuelas industriales o técnicas, ¿no? Es decir, realmente va a haber una participación, ahora sí, de los sectores populares dentro de la escuela secundaria, que si bien todavía no va a ser obligatoria, para esto vamos a tener que esperar hasta la Ley Federal de Educación en el 90 y después la Ley Nacional de Educación ya en el 2000, lo cierto es que va a permitir una democratización real del sistema medio, ¿no? También la universidad va a tener un aumento sostenido, ¿no? Durante el peronismo, si bien ya venía ocurriendo en décadas anteriores, lo cierto es que se va a profundizar un poco ese aumento de la matrícula, ¿no? Esto sobre todo por la expansión de los establecimientos educativos y en el caso puntual de la universidad, ustedes saben, por la gratuidad de la enseñanza universitaria, ¿sí? Estos datos estuvieron acompañados, y esto es importante resaltarlo, por un descenso considerable del analfabetismo, así como un acceso de los trabajadores a la escuela media, sobre todo en las escuelas técnicas y comerciales, que es lo que les contaba aquí, ¿no? Ahí les puse una foto de una escuela característica del peronismo. Esta es la escuela donde yo estudié, que es la escuela maestra Jacoba Saravia, ¿no? Fíjense que todas tienen una estructura y unas formas similares. Acá en la ciudad de Salta tenemos, por ejemplo, esta, la Alberdi, creo que la Ciroli también tiene esta, la Urquiza, creo, si no me equivoco. No me acuerdo de la Urquiza, pero la Alberdi y la Ciroli estoy seguro. Bueno, eh, bueno, esto ya lo contábamos, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría era justamente detener el comunismo mundial y el estado de bienestar es justamente, hay que plantearlo en este término, ¿no? La crisis del liberalismo del 30, la crisis mundial que va a llevar a la crisis del liberalismo económico, implica la necesidad de redefinir el tema de los derechos. ¿Sí? La construcción de los derechos sociales o derechos de segunda generación, como lo llama la sociología, es justamente la posibilidad de el derecho a tener derechos. Ya no solo es la declamación formal de la posibilidad de acceder a derechos en función de la renta o las posibilidades económicas de cada uno, sino el derecho a tener derechos tiene que ver con el Estado garantizando el acceso real a esos derechos, tanto sociales, políticos como económicos, ¿no? Entonces, uno de estos derechos sociales de segunda generación va a ser el derecho a la educación. Bueno, en términos pedagógicos y políticos, el peronismo va a incorporar a las masas a la política, ¿no? Recordemos ese 17 de octubre donde es el ingreso de las masas a la política y donde van a definir por primera vez, bueno, el fiel de la balanza en una elección política posterior, ¿no? Esto implica para Perón la necesidad de organizar esas masas, una comunidad organizada, que otrora estaba invisibilizada, ¿no? Esos sectores que estaban invisibilizados y ahora que se manifiestan ya no como masas simplemente, sino como el pueblo, que va a ser el sujeto elemental de la política peronista. Y que el peronismo va a apelar a ese pueblo de distintas maneras, ¿no? Los descamisados, los trabajadores, los cabecitas negras por momentos, ¿no? De alguna manera resignificando palabras que tenían un contenido peyorativo
y dándoles un contenido positivo. Bueno, en este sentido va a seguir con el lineamiento sarmientino de educar a las masas, ¿no? Pero haciendo esta torsión populista que dice el autor respecto al enfoque liberal, ¿no? Es decir, eh, ya no en términos de civilización y barbarie, sino en términos de una comunidad organizada que lo que hace justamente es perseguir el objetivo del engrandecimiento de la nación y la patria, a través del trabajo y la capacitación para el trabajo. Bueno, esta crítica al liberalismo también es una crítica al positivismo, ¿no? Y a sus lineamientos que están basados, como habíamos visto ya en las clases pasadas, en la idea del desarrollo científico y bueno, sobre todo en términos materiales de ese desarrollo científico. Frente a esto, el peronismo va a exaltar, destacando algunas cuestiones del escolanovismo, que por ahí no lo vimos tanto, pero están en los libros, que es el tema de la cuestión de rescatar el plano integral de la persona, ¿no? No solamente la cuestión de formación de algunos aspectos y contenidos puntuales, formativos, sino también en términos éticos y morales y el desenvolvimiento integral de la persona, ¿no? Por eso va a ser tan importante, por ejemplo, ustedes lo van a ver en el peronismo, algo que ya lo vemos en la reforma de Fresco, ¿no? Gobernador de Buenos Aires durante la década del 30, el tema de la educación física, el tema de los torneos estudiantiles, por ejemplo, los torneos Evita va a ser muy importante, ya no solo dentro de las instituciones educativas, sino también esta idea de la formación integral que, que de alguna manera rebasa al propio contenido educativo formal, ¿no? Y abre otro juego a otras instituciones, a otros aspectos y dimensiones de la vida social que siguen siendo formativos, educativos, pero que no están solamente abocados en la educación formal. ¿Sí? Bien, ahí como ustedes saben, el peronismo es muy rico en su iconografía y en su obra propagandística, ¿no? Acá tenemos uno de los afiches sobre la Universidad Obrera Nacional. Ya vamos a ver otro y lo vamos a revisar críticamente ese afiche también, ¿no? Bueno, dejo acá y seguimos con una segunda parte porque si no, no vamos a llegar. Se me corta a los 15 minutos. Así que les dejo acá y les hago una segunda parte.